día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 25 minutos. El primer semestre del 2025 se presentará un panorama favorable para la economía del país por una mayor liquidez en el sistema financiero del Ecuador, según análisis del iBusiness School, que pone los retos, sobre todo para los candidatos que están hablando de economía. Unos proponen mantener el IVA, otros dicen que hay que bajarlo, que hay que buscar otras fuentes de financiamiento. En fin, los retos son muchísimos en el plano económico, los retos que tendrá que asumir el próximo gobierno, sobre todo en materia económica y laboral. Osvaldo Landázuri, analista económico, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buenos días. Buenos días, Hernán, un saludo, un gusto. Bueno, sabemos el panorama, tenemos el diagnóstico, pero los retos más próximos al gobierno en lo económico y laboral, al nuevo gobierno, ¿qué le queda? Bueno, yo creo que hemos visto un desempeño mixto de la economía el año pasado. Digo mixto porque usted ve un riesgo país que ha estado bajando sostenidamente. Esto en función de algunas decisiones que fueron, yo diría, sugeridas entre unas comillas muy grandes por el Fondo Monetario Internacional y que se cumplieron por parte del gobierno. La primera fue el subir impuestos, que fue el IVA, y la segunda, el tema de los subsidios, es decir, los dos mensajes que el Fondo Monetario los dio de manera fuerte, enérgica el año pasado, fueron cumplidos. Haya visto usted una reacción del mercado que claramente lo que muestra es algo más de tranquilidad respecto a una prudencia fiscal que se ha visto en el país en los últimos meses. Ahora, el riesgo país, digámoslo, ha bajado a 978 puntos y es el nivel más bajo desde junio del 2022, ¿no? Para que quede clara la cifra. Sí, correcto. Iba a ir exactamente a eso, a menos de 1,000 puntos, y es una cifra que indudablemente no se había alcanzado en algunos años. Recuerde usted que Lazo tuvo un riesgo país de algo más de 800 puntos, y me parece a mí que esa es la base que tiene el Ecuador respecto a lo que viene luego para poder parecerse un poco más a Colombia, Perú, incluso a Chile, que tiene algo más de 100 puntos, son ya temas estructurales, Hernán, que es lo que usted acaba de comentar. Por ejemplo, me dirán cuál es uno de los más importantes, es la sostenibilidad fiscal, es decir, que no le suceda lo que le pasó también a Lazo, es decir, acuérdese usted que le baja el precio del petróleo, desmantela algunos impuestos, y lo cierto es que al final usted vuelve al mismo problema casi que inmediatamente. El primer asunto estructural, el segundo son las leyes laborales, el tercero la seguridad social y todo lo que necesita para poder ser sostenible. Usted sabe que el 40% que le pasa el gobierno central a la seguridad social, que es un subsidio de todas maneras, es muchísima plata. Entonces, entendamos bien eso. Muy probablemente lo que habría que ver en los próximos meses es ese esfuerzo sostenido. Ahora, yo le decía también que es una situación mixta porque se encuentra como un país que perdió 260,000 empleos, que decreció el año pasado, es decir, la economía va a presentar un signo negativo, un terreno negativo de crecimiento, y tal vez ahí es donde se da cuenta usted, Hernán, que a diferencia de Argentina, en donde se ve que es un plan general económico, en donde usted tiene un punto de inflexión en el que espera luego crecer, acá no se tiene eso. Es decir, usted solo ajusta un lado de la ecuación, el lado privado, pero el lado público sigue realmente en una fiesta interminable, que es la que nos tiene en esta situación, extraña, en donde tenemos indicadores mixtos que no se combinan con crecimiento y con empleo. Ya quisiéramos que el 2025 sea un año de recuperación después de lo que causó económicamente los apagones, pero el panorama, digamos, es un poco complicado porque, por ejemplo, para este año el Estado ya no cuenta con algunos ingresos como contó con el 2024, por ejemplo, por el tema de el impuesto sobre utilidades, el tema del IVA que subió en 3 puntos y otro tipo de cosas que representaron ingresos, pero que este año ya no habrán, incluido el tema del campo del ITT, ¿no? Que generaba recursos. Sí, también eso. Bueno, yo creo que al final usted va a ver que gane quien gane las elecciones, no va a tener salida en 2 temas fundamentales. El primero, en conversar
con el Fondo Monetario Internacional, yo le veo que va a ser un asunto bien delicado de dejar de hacerlo si es que usted decide hacer algo de ese estilo. ¿Por qué? Porque incluso con los 980 puntos, usted sigue estando en un terreno que le hace inviable en términos de financiamiento autosuficiente. Es decir, después de los años 80 y el consenso de Washington, etcétera, la caída del muro de Berlín, Hernán, lo que sucede es que las finanzas se internacionalizan mucho y los países comienzan a financiarse de manera independiente. Es decir, ya se acaba el Fondo Monetario, el Banco Mundial para la gran mayoría de países. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Y yo veo que con 980 usted sigue estando en un terreno en el que es inviable para emitir bonos, fundamentalmente, es decir, para autofinanciarse. Va a seguir en el terreno de bonos chatarra. Le costaría mucho financiarse, más de 10%, 11%. Entonces no es viable. Lo primero es que yo creo que los electores tienen que saber que cualquier candidato va a tener que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Segundo, le veo muy difícil que el IVA baje, porque luego de haber visto el desempeño fiscal del año pasado, si bien usted tiene mejores cifras en términos de déficit, todavía no se publican las oficiales, pero se habla de 2.500 millones de dólares de déficit todavía. Lo que usted tiene son atrasos que se calculan en 1.400 y otra vez una seguridad social que le demandará 4.000, 5.000 millones. Entonces lo que usted está haciendo ahí es, le da plata a la seguridad social y le vuelve a recibir plata a través de deuda. Entonces, si usted no corrige aquello, se da cuenta todavía que el lado fiscal sigue estando ajustado. Es un asunto muy delicado en el que yo insisto. El gran problema central, estimado Hernán, es que usted tiene una participación del Estado todavía muy grande en relación a la economía. Somos los segundos en América Latina después de Brasil. Brasil tiene una participación superior al 40%, me refiero yo al presupuesto general del Estado frente al Producto Interno Bruto. El Ecuador le sigue con una participación alrededor del 37%. 36%. Para que usted tenga una idea, Chile tiene 27, 26, lo mismo Colombia, menos de 30. Entonces, ahí es donde se ve el problema, Hernán, en donde por más que usted cobre más impuestos, le sigue faltando plata, porque además tiene subsidios, tiene una serie de gastos y sobre todo, acuérdese de empresas estatales, acuérdese de la seguridad social con más de 38,000 funcionarios que realmente resultan una carga imposible de llevar para la economía ecuatoriana. Y no solo eso, ¿no? Las otras funciones del Estado, como la función judicial, la función legislativa, el mismo Consejo de Participación Ciudadana, llenos de burocracia, algunos, digamos que sin resultados, y no hay, como usted decía y anotaba, una política tipo Milei, en donde en realidad esto se tome una decisión para que el aparato del Estado primero se mueva y segundo se ahorren recursos, ¿no? Correcto. Y yo creo no hay ese plan. Un tema fundamental ahí, Hernán, es bueno, yo no comparto la política de Milei en muchas aristas, en algunas sí, en otras no. Pero lo cierto es que lo que sí sucede en el Ecuador y que realmente es insostenible es que usted tiene un lado público que no rinde cuentas. En su listado de instituciones públicas le faltaron los GATS. Usted tiene, por ejemplo, GATS que no tiene ni idea de qué pasará con lo que les da a usted en términos de impuestos y en términos de petróleo. Es decir, hace unas semanas se choca un prefecto en un carro de $170,000, pues no sabemos qué pasó, no sabemos quién le autorizó una compra de un vehículo de ese valor. Es decir, realmente nadie rinde cuentas y usted, eso a la larga es insostenible en todo el mundo, no importa sea de izquierda, derecha, centro, lo que sea, Hernán. Lo que usted tiene son estados eficientes. ¿Participan en más cosas o en menos cosas? Sí, yo estoy de acuerdo en que se debe limitar la participación a salud, educación, seguridad social, prestación de servicios, pero tampoco resulta lógico, Hernán, que usted sea el segundo en participación y trate de sacar un pasaporte, por ejemplo. Es decir, usted ha hecho el ejercicio. Si no, le invito a pensar o a preguntar, ¿cuánto está demorándose obtener un turno para sacar una cédula, un pasaporte? Es una locura lo que pasa en el país. Entonces, gasta un montón de plata. Y los servicios son pésimos. Es deficiente. Y ese es el gran problema. Hablemos de los retos en lo económico.
creo que uno de los más urgentes y de los que no se está hablando es el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya no tiene reservas, que se está gastando sus inversiones, están desinvirtiendo, porque ya no hay recursos para las pensiones, no hay recursos para la salud, para el fondo de salud, y nadie dice nada, nadie habla de eso. Dicen los expertos que solo hay reservas para este año y que si no se hace algo de parte del gobierno, empresarios y afiliados, eso colapsa este año. Ahí usted tuvo una primera aproximación que la llevó adelante el expresidente Lasso, que tuvo ahí un grupo de personas que analizaron, con el cual, primero se ve claramente la imposibilidad de generar nuevas voces en el país que realmente le digan lo que es la seguridad social moderna. A ver, la seguridad social moderna tiene 3 pilares. El primero es el solidario, el segundo es el tripartito, que es el que usted tiene aquí en el país y que es el único que tenemos, y el tercero es el pilar individual. Muchos confunden esos pilares y le dicen privaticemos el IES y vamos a un tema parecido al de Chile, en donde solo existe el pilar individual. La historia le demuestra a usted, Hernán, que luego de lo que pasó en Polonia, en Hungría, en Argentina también y en Chile, hay conclusiones muy claras. Excepto Chile, todos los países que trataron de hacer esa privatización y dejar un solo pilar, volvieron a esto que yo le comento. ¿Qué necesitaría usted, Hernán? Primero analizar, no como analizó el equipo de Lasso, una cosa en la que le dice, sí, subo pensiones y aumento los años de jubilación. Eso podría ser una salida luego de que usted entiende que ha cambiado normas laborales y que tiene más afiliados, por ejemplo. Este es un primer gran paso que tendríamos que dar los ecuatorianos para entender cómo le hace sostenible. Segundo paso, Hernán, somos el único país en el mundo, lo he estudiado, lo hice el año pasado de manera muy intensa en el Cono Sur, somos el único país del mundo que mezcla 2 riesgos, salud y previsión. Eso no pasa en ningún lado. Es decir, usted tiene que mandar los hospitales al sistema de salud, analizarlos por su cuenta. Yo personalmente los intervendría, al menos a uno de ellos le intervendría y le diría al país qué es lo que está pasando. Y lo segundo es tener el sistema previsional o el sistema de ahorro nacional de una manera separada, independiente. Claro. Y yo ¿Qué es lo que acaba de hacer Chile, no? Un poco en estos días. Sí, bueno, Chile ya tenía separado y realmente ellos lo que han hecho es avanzar mucho en subsidios al pilar individual, que es el único que ellos tienen, para tratar de minimizar el problema que tuvieron cuando calcularon las pensiones hace 40 años. Acuérdese que fue el hermano del expresidente Piñera, José Piñera, el que le dice a Pinochet, hagamos este experimento. El experimento sale muy mal. Es decir, usted termina con unas pensiones en Chile de $250 en el lado civil, en el lado militar de 1.200, 1.500. Realmente se desata una gran protesta social en el 2019, que usted la recordará. Entonces, lo que ha pasado es que los que hemos estudiado este tema creemos que no es un asunto tan simple como lo dice Augusto de la Torre, ¿no? Es decir, sí, esto se arregla subiendo los años y aumentando. No, no es así. El asunto es que tiene que ser sostenible en el tiempo. Usted tiene un montón de bonos que hoy se pagan. Esos bonos deberían ser el pilar solidario, Hernán. Deberían unirse todos y al final servir como un gran esfuerzo nacional, además como parte del ahorro. Entonces, ahí tiene usted una idea que yo creo que se debe combinar con algo que es bien importante, y para mí el IES debe competir. Es decir, usted debe tener opciones. Y ya las tiene en realidad. Por ejemplo, usted el ISPOL está, el ISFA, están, entiendo, ahorro de profesores, de maestros, y en Europa también se han visto otro tipo de fondos como los de los doctores. Entonces, yo creo que ese es el gran camino que hay que recorrer, pero para eso, indudablemente, tiene usted que cambiar ciertas cosas de la Constitución, tiene que entender radicalmente cómo se maneja un sistema previsional moderno. Los suecos tienen, por ejemplo, lo que se llaman cuentas nocionales, es decir, usted debería recibir una cartilla cada mes en donde le dice, aquí está, Osvaldo, lo que usted ha ahorrado. Esos son los grandes retos, ¿no? Económicos, en lo laboral, como usted bien decía, tenemos un código de trabajo de hace 100 años, y esto es ya urgente, es urgente lo que el próximo gobierno tiene que resolver, porque de lo contrario
una crisis social, se viene sobre todo por el tema del seguro. Gracias, Osvaldo, le agradezco por todo su tiempo, por el análisis y por plantear los retos que tiene el próximo gobierno en estos dos temas. Muy gentil. Siempre es un gusto, estimado Hernán. Un buen día y un saludo. Un buen día. 6:40, usted se informa con Notimundo al Día.